El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, para dar seguimiento a proyectos de modernización y ampliación de Progreso y la llegada de la gigante naval Fincantieri, con el proyecto de construcción de un astillero en el que se invertirá hasta 220 millones de dólares, que impulsarán el crecimiento económico y la generación de empleos para los yucatecos. En el encuentro en el que participaron el presidente del Consejo de Administración de la compañía italiana, Alexandro Tocci, y el embajador de Italia en México, Luigi De Chiara, el gobernador y Ojeda Durán revisaron los avances de ambos planes que detonará la generación de empleos y desarrollo para el puerto de Progreso y el Estado. Se resaltó la importancia de la construcción de un astillero que sería el más grande de América, en Progreso, y la entidad incursionará en la industria naval y oportunidades de desarrollo. El gobernador y el secretario de Marina hablaron del avance del proyecto de ampliación y modernización del puerto de altura, que pondrá a Yucatán a la vanguardia en logística portuaria, generando mayor conectividad con el país y el mundo, abriendo nuevas puertas al turismo y al comercio nacional y extranjero. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.